Sembre arda y Jökberg Yildirim, tiene una frase que suena como un rugido, como un desafío lanzado con fuerza, y con una seguridad que no deja espacio a las dudas. Centaurum aparece decidido, con una mirada que refleja que lo que dice, lo siente en cada fibra de su ser, sin miedo a lo que pueda venir después. Esta apuesta no es un simple gesto, no es una frase pasajera, es la confirmación de que está dispuesto a ir más allá de lo que cualquiera podía imaginar. Su tono firme y esa manera de adueñarse de lo que declara, han generado una explosión en los corazones de todos los que lo siguen. La frase, repetida una y otra vez en las redes, se convierte en un mantra de fuerza, pasión y valentía. El eco de sus palabras sigue creciendo, como una ola que nadie puede detener. La fuerza de su mensaje no se limita solo a lo que dice, sino a cómo lo dice, con esa intensidad que lo convierte en algo inolvidable. No es común ver una declaración de esta magnitud, con tanta convicción y tanta claridad, porque normalmente las palabras se quedan cortas frente a las acciones. Pero aquí ocurre lo contrario. Las palabras son la acción, son el fuego que enciende todo lo que toca. El público lo recibe como un regalo inesperado, un impacto que deja a todos pensando en qué vendrá después. No importa de qué se trate, lo esencial es que lo que reclama como suyo, ahora tiene un valor incalculable. Esa forma de apropiarse de su destino, lo convierte en un símbolo de poder y de control absoluto. Y la gente lo celebra con euforia, como si fueran cómplices de ese momento histórico. Centaurum logra algo que pocos consiguen, transformar una simple frase en un evento mediático capaz de traspasar fronteras. Lo que comienza como una declaración individual, se convierte en un fenómeno colectivo, porque cada seguidor lo siente como propio. La emoción es compartida, la adrenalina se contagia, y pronto ya no es solo su apuesta, sino la apuesta de todos. Esa capacidad de arrastrar multitudes con tan solo 6 palabras, es lo que lo distingue, y lo eleva a otra categoría. El poder de su voz se convierte en un movimiento que no entiende de límites ni de barreras. La frase cobra vida más allá de él, en comentarios, en videos, en titulares, en todas partes. Y la sensación es la misma en cada rincón, la intensidad no se puede ignorar. Lo más sorprendente es que detrás de esa fuerza también se percibe una vulnerabilidad escondida, como si al declararlo estuviera exponiendo lo más profundo de sí mismo. Esa dualidad entre poder y fragilidad es lo que lo vuelve aún más fascinante, porque nadie puede quedar indiferente ante esa mezcla tan explosiva. Su manera de hablar se siente como un grito de libertad, pero también como una confesión íntima que ha decidido compartir con el mundo. Cada persona que lo escucha lo interpreta a su manera, pero en todas esas miradas hay algo en común. La sensación de que han sido testigos de un momento único. Esa capacidad de conectar con tantas realidades distintas es lo que confirma su grandeza. Y esa grandeza, lejos de alejarlo, lo acerca aún más a quienes lo admiran. Las redes sociales arden con cada repetición de sus palabras, con cada video que se viraliza, mostrando su expresión en el instante exacto en que pronuncia la frase. No hay lugar donde no se hable de lo mismo, porque la magnitud de lo que ha dicho trasciende cualquier contexto. Desde memes hasta declaraciones emotivas, la frase se adapta y se expande sin cesar. Los seguidores lo comparten con orgullo como si fueran portadores de una bandera. Esa bandera no es otra que la de la determinación, la del coraje y la del derecho a apropiarse de lo que uno considera suyo. La intensidad del fenómeno es tal que parece imposible frenarlo. Y, en realidad, nadie quiere que se frene. Lo más poderoso de todo es que esta declaración no necesita explicación, porque se explica sola, con la energía que transmite. No hace falta detallar de qué se trata, porque lo que importa es el sentimiento que despierta. Esa ambigüedad, esa falta de un contexto exacto, es lo que le da aún más fuerza. Cada quien la adapta a su propia vida, la convierte en su propio lema y la utiliza como inspiración. Es como si Centaurum hubiera creado, sin proponérselo, una consigna universal. Pero el impacto no se mide en cifras, sino en emociones, y las emociones son incontables. Así, lo que comenzó siendo suyo, ahora es también de todos. Y esa expansión es lo que lo convierte en una apuesta ganada de antemano. Cada repetición de la frase en diferentes escenarios logra un efecto distinto,
pero siempre poderoso. Alguien la toma como declaración de amor, otro como promesa de éxito, y muchos como un recordatorio de que hay que luchar por lo que uno desea. Esa versatilidad es lo que asegura que seguirá resonando durante mucho tiempo. Lo que Sanctorum ha hecho es sembrar una semilla en la mente de miles de personas. Esa semilla germina en forma de sueños, proyectos y convicciones renovadas. El valor de la frase radica en su capacidad de multiplicarse en cada rincón de la vida de los demás. 1. Y cada vez que alguien la repite, la historia vuelve a empezar. Este fenómeno demuestra que las palabras, cuando se dicen con el corazón, pueden tener más poder que cualquier acción. Sanctorum no necesitó un escenario grandioso ni un guión elaborado, bastó con una frase dicha con verdad. Esa verdad fue suficiente para cambiar la percepción de todos los que la escucharon. El eco de sus palabras sigue creciendo, alcanzando oídos lejanos que ni siquiera lo conocían antes. ¡Pum! Y lo más sorprendente es que, una vez que escuchan la frase, sienten que ya no pueden dejar de repetirla. La fuerza de lo simple, de lo directo, se impone sobre todo lo demás. Y ahí radica el verdadero triunfo. Punto. Lo que queda claro es que esta apuesta de Sanctorum no tiene marcha atrás. Al declarar que es toda suya, ha asumido una responsabilidad enorme frente al mundo. No es un gesto vacío, sino un compromiso que lo acompañará siempre. ¡Pum! Esa valentía de apropiarse de lo que declara es lo que inspira tanto respeto. Nadie puede decir que no lo intentó, que no fue claro, o que no se atrevió. Al contrario, lo ha dicho de la manera más contundente posible. Y ahora, el mundo entero es testigo de su determinación. La frase se instala como un símbolo de poder personal, de decisión y de propiedad emocional. Cada repetición refuerza su carácter de declaración definitiva, casi como un sello imborrable. Y aunque muchos intenten interpretarla de distintas maneras, en el fondo todos saben que lo que importa no es la explicación, sino la emoción. Esa emoción es lo que hace que cada persona se sienta parte de algo más grande. Es un mensaje que trasciende lo individual y se convierte en colectivo. Y en ese sentido, la apuesta ya está ganada.